Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el programa Mente Sana, en la revista Cuerpo Sano, siendo, pues por supuesto, honores a nuestro gran inspirador, al gran maestro Juvenal, que en la época de la historia de Roma nos decía que teníamos que tener mente sana en cuerpo sano. Y bueno, pues la idea sería que gracias a Historiadores, el canal de YouTube que platica acerca de historia y que nos invita a que discutamos la historia y analicemos la historia, pues estamos haciendo este programa. Este programa es precisamente la idea, es compartir con ustedes anécdotas, cultura, para que hagamos esa parte que complementa a lo que sería la visión de cuerpo sano. Cuerpo sano, pues es efectivamente estar alimentándote bien, estar fortaleciendo con ejercicio. Y bueno, pues la verdad es que también la idea sería ser congruente con esa idea, con la parte de mente sana, compartiendo con ustedes la cultura, las anécdotas y los diferentes temas intelectuales, de historia, que pudieran ayudarnos a lo que sería esa parte de mente sana en cuerpo sano. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran tema. Tenemos un tema muy interesante que es el de las pandemias en la historia. A lo largo de la historia ha habido grandes epidemias que han afectado, han asolado a la sociedad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de ese tema, pues por supuesto muy en boga por pues este año, que esperemos que pronto ya se vayan arreglando las cosas y ya vayamos empezando a vacunarnos todos. Ya esperemos que poco a poco pase el tiempo con paciencia, ¿verdad? Con paciencia, yo creo que esto es lo que va a lograr que regresemos a la normalidad, una normalidad que además ya no va a ser la que teníamos antes. Entonces, bueno, pues la verdad es que este tema el día de hoy pues resulta muy interesante. Y pues para platicar acerca de lo que serían las grandes pandemias, pues vamos a empezar con nuestro conteo de las grandes pandemias. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina para empezar con grandes epidemias que afectaron al mundo, a la historia. Y por supuesto que hemos hecho referencia, yo creo que a lo largo de toda esta pandemia de COVID, de este último año, año y fracción, que ya tenemos pues con esta epidemia que afecta al mundo completo, pues rápidamente se hicieron referencias a lo que fue la gripe española de 1918. Estaba terminando la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo una cantidad de muertos bestial, pero sucede que se sabe que la gripe española arrojó posiblemente más muertos. Fue una epidemia que todo el mundo empezó a relacionar con España. Y por supuesto que su origen europeo, pues es parte de su característica. Seguramente sí en España hubo una fuerza muy importante a lo que sería la presencia de la gripe española, pero murieron cerca de 5 millones de personas. Y bueno, pues la verdad es que es un dato muy impresionante para la población que había en Europa y la población que había en el mundo. Entonces, bueno, la verdad es que estamos hablando de una cantidad bestial. Nada, tuvimos aquí un pequeño problema técnico, pero bueno, continuamos entonces con lo que sería la explicación de la gripe española. Decimos que hubo más muertos por esta epidemia que por la Primera Guerra Mundial. El dato de muertos corresponde a 50 millones de personas. 50 millones de personas, que la verdad es algo muy impresionante. Una variante de una gripe aviar, de las que son origen H1N1, y pues que al final afectó a Europa, pasó a América y se presentó en América, y a lo largo de toda la esfera, todo el mundo, pues se presentó lo que sería esta epidemia. Yo creo que sería de las grandes epidemias terribles en la historia, que al final, bueno, por supuesto aquí vemos una imagen de
gente que se está poniendo cubrebocas. Y bueno, por supuesto, recomendaciones, pero la verdad es que el conocimiento que hoy tenemos pues es superior. Por eso es que no se ha llegado a los niveles de muertos que se tuvo en esta gripe española de 1918. Una cantidad terrible de muertos, una epidemia verdaderamente monstruosa, una epidemia que al final termina teniendo también un parecido a lo que sería precisamente lo que pasa 100 años después, en 2021. Y bueno, pues la verdad es que sí es muy impresionante. Nos escribe Betty Gutiérrez, nos dice, hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias, Betty. Escríbanos, amigos, díganos sus opiniones acerca de lo que sería este tema de las grandes epidemias del mundo. Vamos a estar entonces hablando de las grandes epidemias. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina para poder hacer una reflexión también sobre lo que sería este concepto, esta idea de lo que serían las epidemias. José Saramago, el gran premio Nobel, que pues escribe diferentes obras literarias portugués, la verdad es que escribe este libro, que es una de sus grandes obras, pero habla acerca de una epidemia que se propaga por el mundo, un mundo moderno, pues al final termina siendo una epidemia dentro de una ficción, pero que nos hace ver también de la importancia pues de lo que sería aquellos que terminan con salud, en este caso gente que no tenía ceguera. Pero bueno, pues es una referencia, por eso lo nombramos como una mención honorífica, como una obra que hace referencia a estas epidemias, que al final propaga, por supuesto, el terror entre la población, por supuesto, un impacto en el comportamiento social, y al final, bueno, pues también esta reflexión, no dejaría yo de nombrarla como una referencia importante en lo que sería la literatura. Vamos a encontrar algunos casos como este en donde tenemos momentos o ideas de lo que sería la persona que se ve afectada y cómo se comporta la sociedad y las personas que no se ven afectadas y la forma como estas personas que no, en este caso todos tienen una epidemia de ceguera, que no se sabe cuál es el origen y que de repente pues los que sí tienen vista, pues por supuesto que también toman mucha importancia a lo largo de este libro. Entonces la verdad es que muy llamativa esta historia de lo que sería los ensayos el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Si quieren, pasamos al siguiente, a la siguiente lámina. Vamos a hablar en nuestro número 6 de lo que serían las epidemias. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la peste de Atenas. La peste de Atenas es una epidemia seguramente de sarampión que nombra Tucídides en su historia del Peloponeso. La narración que hace Tucídides es horrorizante. Estamos en pleno momento en el cual Atenas sobresalió del resto de las ciudades-estado griegas. Acuérdense que la conformación de Grecia de la época, que ocupa prácticamente pues, varias colonias en el Mediterráneo, pues tienen una importancia política muy importante porque le hacen pues que cumplan las reglas que establece la metrópoli más importante y se comportan como si fueran países. Pero al final, después de una guerra contra los persas, lo que sería la historia de Atenas sobresale sobre el resto de las ciudades. Y la que termina siendo su enemiga es Esparta. Entonces el enfrentamiento entre Atenas y Esparta termina provocando la guerra del Peloponeso, una guerra que envía a los soldados de Esparta, que está en la parte sur de Grecia, los envía a Atenas. Hay algunos enfrentamientos, los atenienses se esconden en su ciudad, que es una ciudad amurallada, y sucede que de repente vamos a encontrar que dentro de esa situación se les presenta la peste. La peste afecta a las dos poblaciones, a los espartanos y a los atenienses, y los espartanos que están afuera atacando la ciudad, que está amurallada, terminan arrojando los muertos que murieron enfermos, los arrojan por arriba de las murallas con una catapulta. La gente de Atenas está encerrada.
y empieza a haber una serie de narraciones terribles donde la gente empieza con unas fiebres espantosas, termina no soportando las sábanas, no soportando la ropa, cómo terminan todos, pues por supuesto quejándose dentro de la ciudad, y al final dentro de esas quejas la gente deambulaba. A la gente no se le tranquiliza nada la sed ni la fiebre, toman agua en cantidades bestiales y no pueden controlarse. Al final hay gente que se arroja a las fuentes, lo cual propaga todavía más la infección. Y bueno, pues dentro de la situación, al final, efectivamente, el gran estratega Pericles, que es el líder que está tratando de organizar a la ciudad, termina teniendo que ordenar un poco las condiciones de la ciudad, pero él también cae en la enfermedad y termina muriendo. Una tragedia para todo mundo, al final termina siendo pues una epidemia terrible que afecta a gran cantidad de la población y que cambia el curso a la guerra del Peloponeso. Al final, bueno, pues vamos a ver que la guerra va a durar bastantes años, va a tener un intermedio, pero va a terminar perdiendo Atenas y sometiéndose al orden de Esparta. Y bueno, pues la verdad es que esa historia termina siendo trágica, pero trágico sobre todo por la presencia de estas muertes tan terribles y la imagen que te cuenta Tucídides de la gente arrojándose a las fuentes, la gente quejándose en sus casas, la gente siendo abandonada en las calles. Y bueno, pues esto también lo vemos reflejado en las pinturas posteriores. Estas pinturas, que son ya pinturas modernas, pues nos reflejan lo que sería la peste de Atenas del año 430 antes de Cristo. Y bueno, pues a ver ustedes qué opinan, qué es lo que podría haber sido esa peste, qué es lo que podría haber sido esa epidemia tan terrible y cómo cambió la historia o cómo cambia la historia de las epidemias. Escríbanos, amigos, díganos qué es lo que ustedes opinan acerca de las epidemias y pues cómo han cambiado la historia, cómo han cambiado el comportamiento, por supuesto han cambiado la forma de la guerra y han estado presentes a lo largo de la historia. Yo quisiera nombrar entonces ya las siguientes láminas. Vamos a ver cosas muy interesantes dentro de lo que serían estas epidemias. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. No se pierdan, amigos, el día de hoy tenemos en el programa Triálogos, toda la semana ha estado, y la semana pasada, ha estado en boga el tema de los libros de texto. Se le ha acusado de que ahora los nuevos libros de texto tienen una condición de influencia ideológica. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy en el programa Triálogos. Son unos libros de formación de la sociedad. La educación es precisamente el camino para que la sociedad salga adelante. O es un tema ideológico para controles de la gente. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando en Triálogos, vamos a tener a nuestros expertos hablando acerca del tema de los libros de texto. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, hablando acerca de las epidemias, las diferentes epidemias. En el año 1656, en el sur de Italia, en la zona de Nápoles, que ya había sido una zona bastante afectada por diferentes circunstancias, nos encontramos de repente en la presencia de una epidemia de peste, posiblemente peste bubónica. Se salió de Nápoles, terminó pasando a Sicilia y luego terminó afectando todo lo que sería Italia. Y el Papa finalmente ordena en el año 1656 que la gente se recluya en sus casas. Son recomendaciones de sus asesores que la verdad es que tuvieron el tino. Curiosamente, para la época llama mucho la atención porque la epidemia termina pasándose en parte al norte de Italia y a la parte sur de Europa, pero eso posiblemente, seguramente, provocó que la peste terminara controlándose en ese lugar y que no se propagara de una manera tan terrible como se propagó en otros lados. Se sabe que un tercio de la población de Nápoles murió, se sabe que la parte de Sicilia se vio muy afectada con una cantidad de muertos espantosa, pero en Roma, pues el Papa logra establecer un poco el orden y la verdad es que las cantidades de muertos pues es pequeña, pero esa peste termina siendo muy importante. Esta imagen pues lo que refleja es al Papa Alejandro VII, que es precisamente el Papa en la época que está controlando la peste en ese momento, una peste terrible que por supuesto debe de reflejarnos una condición espantosa
terrible del momento en el cual, por supuesto, la gente está asustada, cambia su forma de vida, cambia su forma de comportamiento. Y bueno, pues la verdad es que al final es por orden papal. Y eso es parte de lo llamativo de una visión estratégica que al final termina siendo interesante. Hacer una reflexión para que en el siglo XVII es posible que alguien haya sido tan visionario, y bueno, pues sí lo fue. Entonces aquí tenemos el caso del Papa. Vamos a ver el siguiente caso, por favor, para poder hablar. Este fue nuestro caso número 5. Nuestro caso número 5. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que sería la siguiente parte de lo que sería nuestra historia de las epidemias. Tenemos nuestro caso número 4. A lo largo de la historia de Roma, se sabe de la presencia de lugares en donde se hace contagio de lepra. La lepra termina atacando Tierra Santa, termina atacando a diferentes personajes, y vamos a encontrar que de repente hay gente que está contagiada por lepra, que son al final arrojados fuera de la ciudad para que tienen ahí refugiarse en alguna zona de leprosos. En las narraciones de los evangelios, Jesús de repente va caminando por diferentes lados en Tierra Santa y se le van a aparecer unos leprosos. Por supuesto, parte del miedo es que la gente no se va a acercar a los leprosos. Tienen muchísimo miedo de contagio. Hay diferentes versiones de lo que sería la lepra. Hay gente que dice, no, es que la lepra no se contagia así con el contacto físico, pero pues también se sabe que hay gente que sí se ha contagiado por estar conviviendo con leprosos. Entonces, la verdad es que la lepra termina siendo una afectación de la piel horrible. Al final se les terminan cayendo pedazos de piel y pedazos del cuerpo a la gente, pues precisamente por por la presencia de esta enfermedad tan espantosa. Jesús iba caminando, se encuentra con los leprosos de repente se acercan a él, y bueno, pues él lo que hace es decirles que den media vuelta y que se dirijan hacia una ciudad. Y a la hora de que dan media vuelta y empiezan a caminar, los leprosos se van a dar cuenta que están curados. Es uno de los milagros que narran los evangelios. Todos van a salir corriendo y solamente uno va a regresar. Y ese se va a quedar, por supuesto, sorprendido, se va a regresar a ver a Jesús. Y le va a agradecer por lo que le pasó, porque ya está curado. Y entonces Jesús hasta le va a preguntar, ¿y dónde están los demás? ¿No? Un poco como una reflexión diciendo, bueno, pues hay veces en que cosas buenas pasan en la vida, cosas buenas le pasaron a estos leprosos, y terminan de repente olvidándose de lo que fue ese agradecimiento que al final yo creo que sería parte del mensaje ético que incluye esta anécdota que cuentan en el Evangelio. Pero bueno, pues la verdad es que la presencia de leprosos es común. Dentro de la historia de Ben-Hur, pues hacen referencia precisamente a los leprosos. Entonces el gran Judah Ben-Hur, que es uno de los personajes de ficción en la historia de Ben-Hur, pues se sabe que su hermana y su madre van a estar contagiadas de lepra. Pero esto además se da como una referencia dentro de la novela que les estoy comentando. Se da una referencia de que fueron contagiadas en la cárcel, porque ellas fueron encarceladas, originalmente por una injusticia. Y bueno, pues por eso es que son arrojadas a la zona de leprosos. Y la verdad es que sí llama mucho la atención en el Imperio Romano la presencia de lepra. La lepra no va a desaparecer en la historia, se va a presentar en diferentes lados. Hay un caso de House, en donde hay un personaje que tiene lepra. Hay uno de los, diferentes anécdotas de gente que ha estado con lepra. Hay una isla donde de repente se da una epidemia de lepra en el siglo XX, en el Pacífico. Y también pues se hace referencia en que la primera cruzada, cuando los cristianos conquistaron la ciudad y nombraron a un gobernador y se establecieron ahí, se dio una epidemia de lepra. Entonces al final, bueno, pues la lepra como que pareciera que aparece en esta zona Medio Oriente, aunque ya les nombré una zona de leprosos que está en el Pacífico. Y bueno, pues en algún caso, efectivamente, yo creo que los guionistas de la historia de House
pues se hacen búsqueda de casos en la medicina estadounidense y seguramente se encontraron con algún caso de lepra. La lepra, una enfermedad terrible, una enfermedad dermatológica que al final genera epidemia y ha estado presente en la historia. Y bueno, por eso es que ocupa nuestro lugar número 4, la epidemia de lepra. Una situación terrible, dolorosísima, donde la gente está terriblemente castigada por esta enfermedad espantosa, que al final, bueno, pues es una enfermedad que te va deteriorando. Y bueno, pues la verdad es que esa es la historia de nuestro caso número 4, en donde nombramos el caso de la lepra. Vamos a continuar con lo que serían nuestros diferentes casos de epidemias. Vamos a estar hablando de otros casos, algunas remembranzas literarias. Y si quieren pasamos a nuestra siguiente lámina, por favor, en donde hablamos acerca de nuestro siguiente caso. Ponemos como mención honorífica también porque es una referencia literaria, es una referencia imaginaria, pero que hace referencia a historias reales. La presencia de la epidemia de cólera que se dio en Colombia, en la zona en donde está narrando, pues sería parte Colombia, parte de la zona de Panamá, en donde se narra que en el siglo XVII, pues se dieron, o en el siglo XVIII, en este caso sería en el siglo XIX, prácticamente se dan epidemias de lo que sería el cólera. Entonces, esta enfermedad, pues, de origen, pues, por los alimentos y por la higiene, pues al final se propaga por el agua y termina siendo una epidemia terrible. Yo creo que la enfermedad de cólera, pues, se ha estado presente en toda América y en diferentes momentos. Y bueno, pues la verdad es que hasta hace poco también había afectaciones en México. Pero bueno, pues dentro de lo que serían los tiempos del cólera, pues se da una historia de amor muy interesante, con una narración extraordinaria de Gabriel García Márquez. Cuando le preguntaron a Gabriel García Márquez que cuál era su mejor obra, pues él dice, fíjense, como que su referencia cotidiana son 100 años de soledad, pero sucede que mucha gente dice, es que 100 años de soledad es una obra impresionante, ¿no? Pero Gabriel García Márquez dice, no, mi mejor obra, mi mejor novela es El amor en los tiempos del cólera. Una referencia a lo que sería esa realidad fantástica que caracteriza a Gabriel García Márquez, un escritor fabuloso del siglo XX, ganador del premio Nobel en el 82, y pues que nos narra una historia muy interesante, pero que también está rodeada de lo que sería esta epidemia de cólera. Y bueno, pues la verdad como una referencia interesante. Es la reflexión sobre el comportamiento, cómo se modifica de las diferentes sociedades sobre lo que sería las epidemias. Y bueno, pues quisimos incluirla como parte de las menciones honoríficas en esta historia. Vamos a ver el siguiente caso de una epidemia terrible. Yo creo que esta epidemia, por supuesto, en nuestro caso número 3, algunos dirían, oye, ¿por qué en el número 3 debería estar ocupando prácticamente el lugar número 1? Una cosa espeluznante. En 1519, Hernán Cortés sale de Cuba contraviniendo las órdenes de Diego Velázquez, que es el gobernador de Cuba. Va a agarrar unos barcos y se va a dirigir hacia Occidente. Va a terminar llegando a Cozumel y después va a ocupar la zona de Veracruz. Y conforme se va obteniendo información, terminan diciéndole que puede dirigirse a la Ciudad de México, Tenochtitlan, que es donde va a encontrar todo el oro que puede él buscar, que es lo que estaban buscando los españoles. Él a la hora de tener intercambio con algunos indígenas, pues le regalan oro y él dice, ¿de dónde puedo conseguir más? Y por medio de sus intérpretes, Jerónimo de Aguilar y la Malinche, lo van a dirigir finalmente todas las informaciones a irse al centro del territorio del actual México, para dirigirse a la Ciudad de México, Tenochtitlan. En el camino, pues varios indígenas van a tener contacto con él, va a ser la matanza de Cholula antes de llegar a la Ciudad de México, viniendo desde Veracruz. Finalmente va a llegar a la Ciudad de México, que la va a sitiar.
va a haber saqueos, pero llama la atención que prácticamente un año después de lo que sería su presencia, y con algunos soldados que de repente se le van a unir de una expedición que hace Pánfilo de Narváez, precisamente de ahí se van a juntar con él algunos soldados y se va a dar una epidemia de viruela entre la población mexica. La viruela se va a hacer referencia en diferentes códices. Aquí vemos una de las imágenes más conocidas de los códices, en donde a la gente, por supuesto, le dan sus fiebres terribles, la presencia de las ronchas o costras que están en el cuerpo, como la cantidad de enfermos y lo que quiere referir este códice, pues te muestra una cantidad espantosa, la gente con los pies llenos de salpullidos, el cuerpo todo manchado, y bueno, pues al final, por supuesto, padeciendo una enfermedad espantosa que es la viruela, que termina teniendo una propagación espeluznante dentro de la población. Cuando finalmente los aztecas, dentro de sus rebeliones, terminan matando a Moctezuma y tomando el poder el nuevo Tlatoani, que sería Cuitláhuac. Cuitláhuac va a organizar el combate contra los españoles y al principio pareciera que había sido exitoso su forma de organizarlos. Pero Cuitláhuac va a caer por la epidemia de viruela. Se va a enfermar y se va a morir. Y precisamente parte de esa referencia pues es decir, oye, ¿y qué hubiera pasado? ¿Cómo es posible que la epidemia hubiera sido tan terrible entre los habitantes de México Tenochtitlan? Hay referencias, pero sinceramente creo que no hay muchos datos que se puedan rescatar. Pero hay evidencia de que la cantidad de muertos pudiera haber llegado hasta el 90% de la población de la Ciudad de México Tenochtitlan. Que la ciudad conquistada por Cortés haya caído en una epidemia tan terrible, pero se haya mermado a la población de una manera tan espantosa que se haya solamente conservado el 10% de la población de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que termina siendo una referencia. Seguramente los datos, pues me parece un dato espantoso, espeluznante, 90% de la población, pues la verdad es que es algo terrible. Podríamos decir, bueno, pues al final parte de la posible explicación es, oye, pues al final van a terminar a lo mejor huyendo algunos de la ciudad, tratando de no someterse a los españoles, viendo su ciudad destruida, porque la ciudad se destruyeron casas, se destruyeron los templos. Al final eso también explicaría un poco la disminución poblacional, pero bueno, pues no deja de ser espantosa la presencia de la viruela, uno de los datos más terribles y un arma precisamente dentro del proceso de conquista, la epidemia de viruela en la Ciudad de México Tenochtitlan en 1520, que después va a presentarse en diferentes momentos a lo largo de la historia. Seguramente la condición de inmunidad o la condición de anticuerpos europeos pues habían logrado sobrellevar la epidemia de viruela y la gente no se veía tan afectada. Los españoles no se vieron muy afectados por la viruela, pero los indígenas sí. Y entonces la verdad es que, bueno, pues efectivamente es una enfermedad nueva, no estaba presente en América, y bueno, pues de repente se propaga de una manera terrible entre la población indígena. Y eso merma mucho a la población, pero no afecta de una manera tan fuerte a los españoles. Entonces la verdad es que es llamativa la situación. De regreso, deberíamos estar pensando en que también por parte de los españoles con el descubrimiento de América desde Cristóbal Colón, desde 1492, encontramos que de repente se presenta una epidemia de sífilis en Europa. Ahí también se deduce, y es un dato prácticamente reciente, no se sabía hasta hace unos 30, 40 años, que la epidemia de sífilis había sido provocada porque fue llevada de América a Europa. Ya había habido presencia de sífilis en el mundo, pero como que había disminuido. Y esta precisamente podría ser una cepa que fue llevada de América a España, pues tal vez un poco en contraste con lo que sería precisamente este contacto de el encuentro de dos mundos. Si quieres pasamos a la siguiente lámina porque yo creo que ahí expresa un poco parte de lo que se ve de la epidemia de sífilis. Ahí vemos, por ejemplo, la imagen de Diego Rivera, porque se sabe que Hernán Cortés, a la hora de morir, tenía sífilis. Y ahí se ve reflejado Hernán Cortés
como un personaje todo, pues con las piernas dobladas, muy marcadas las rodillas, con inflamaciones, con una tez prácticamente verduzca, verde. Y bueno, por supuesto que ahí es donde se ve la imagen de lo que sería esa destrucción. Por supuesto aquí, bueno, pues la imagen de Diego Rivera es impresionante. Vemos del lado izquierdo a un soldado español marcándole la cara a un indígena, que prácticamente ahí ya no se ve. Y por el otro lado, del lado derecho, podemos ver a una indígena cargando a su bebé con un morral y el bebé tiene los ojos azules, los ojos verdes. Y bueno, pues es parte de lo que sería el mestizaje. Y bueno, pues es lo que quiere reflejarte el gran pintor Diego Rivera. Pero bueno, pues sobre todo quiere pintarte un conquistador lleno de vicios, pero además contagiado de sífilis. Y bueno, pues precisamente aquí nos escribe Mal Toby, un arma muy bien usada, como comentaste. Bueno, el arma, me imagino que te refieres a la viruela, ¿no? No creo que haya sido evidentemente un tema voluntario ni planificado, pero por supuesto que la destrucción de la Ciudad de México Tenochtitlan se vio afectada por la presencia de la viruela y también pues la presencia de sífilis entre la población española termina llegando a Europa. Si quieres pasamos a la siguiente lámina y vamos a poder ver otro dato muy llamativo, una imagen muy llamativa, pues que la gente de repente se ve afectada. La enfermedad de sífilis es una enfermedad neurológica que afecta también fisiológicamente el resto del cuerpo. Entonces, bueno, pues vemos a una persona aquí marcada con la nariz, pues que se le destruyó completamente lo que sería el tabique, los cartílagos de la nariz, cómo está consumido de sus encías y cómo se destruyen, pero por supuesto que también viene una destrucción neuronal. La gente termina volviéndose loca por la presencia de sífilis. El gran filósofo del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, pues Nietzsche, pues se sabe que tuvo sífilis y parte de la explicación de lo intempestivo de sus ideas finales, sus ideas que terminan siendo bastante histriónicas o demasiado emocionales, terminan también posiblemente explicándose por la presencia de sífilis y su mismo comportamiento, poco antisocial. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, la presencia de sífilis es algo terrible. Se sabe de contagios famosos. Los hijos del Papa Borgia, el Papa Alejandro VI en el Renacimiento, pues precisamente también terminan contagiados de sífilis. Primero Juan se hace referencia de la presencia de sífilis por sus prácticas un poco libertinas, pero también de César Borgia, que al final termina también haciéndose referencia a que él también tenía sífilis. Y bueno, pues muchos personajes tuvieron sífilis en lo que sería el Renacimiento, que es una enfermedad que viaja de América a Europa con una cepa nueva, y por eso se da presencia de sífilis en Europa en el Renacimiento. De una manera muy llamativa lo que sería esa presencia de esta enfermedad, como parte del mismo intercambio entre ambas culturas, la presencia de una epidemia tan terrible como sería la sífilis. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, por favor, para poder platicar acerca de los casos de las epidemias del mundo, las pandemias. Y bueno, pues dentro de lo que serían estas reflexiones, yo quisiera nombrarles una idea que se presenta también en el Renacimiento, que es muy llamativa. La presencia de los llamados reyes taumaturgos. Esto más bien pareciera como un poco una idea de finales de la Edad Media. Y bueno, pues se hacen muchas referencias porque en lo que sería el Renacimiento, los países se están empezando a conformar. El Renacimiento nace con muchas cosas, pero por supuesto nace con la presencia de la imprenta. Nace también con el descubrimiento de América, pero nace también con la caída de Constantinopla conquistada por los árabes. Entonces cambia mucho estos elementos, cambian el panorama mundial. Pero también vemos que el Renacimiento se caracteriza por otro elemento, que sería la conformación de los grandes países. España es el ejemplo más claro.
tenemos un reino de Castilla que empieza a ser dominador de la zona del León, que empieza a ser una amenaza para Portugal y que termina siendo la dominadora del centro de la península española, enfrentándose también a los árabes en el sur, que están en Granada, y por supuesto una competencia por el dominio territorial con el reino de Aragón, que se encuentra del lado oriental de la península española, que ocupa toda la zona de Aragón y Cataluña y Valencia. Valencia todavía competida en parte con los árabes en una frontera posiblemente ahí marcada. Y bueno, pues lo que tenemos es que de repente los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se van a casar. Este matrimonio termina siendo una unión política, precisamente se casan para lograr esa unificación. Y juntos van a combatir a los árabes y los van a terminar expulsando de España. Con lo cual todo el dominio del territorio de la actual España termina siendo dominio común de los reyes católicos que gobiernan en común, pero a la muerte de los reyes católicos, pues el que va a heredar todo va a ser Carlos V, su nieto, que junto con el descubrimiento de América, pues ahora va a ampliar todo su territorio y además con la unión de los países de Austria y de Alemania, que al final son los que le dan el título de emperador a Carlos V. Entonces, bueno, pues si te fijas, el Renacimiento nace así, con el cambio de la unificación española, con los reyes católicos, con el imperio Carlos V, con el descubrimiento de América, con una ampliación importante. Y bueno, parte de la legitimidad que se cuestiona, ¿por qué este señor tiene que gobernar y gobierna de una manera tan unificada y tan fuerte? Ah, bueno, porque también son elegidos por Dios. ¿Cómo está demostrado? Bueno, pues diferentes ideas que ya vienen desde tiempo antes. Al final de la Edad Media también, por ejemplo, en Inglaterra, se da la historia de la espada de Arturo, las leyendas artúricas. Entonces Arturo logra sacar la espada a la piedra porque Dios lo eligió y ahí está la demostración de la elección de Dios. Y bueno, pues precisamente esa característica de que Dios es el que eligió a los reyes europeos para dominar el territorio que gobiernan, pues es entre otras cosas también la característica de que ellos pueden curar enfermos. En Inglaterra o en España salen los reyes a la calle, tocan a la gente, de lo de tocarla, las curan como si fueran milagros como los que hacía Jesús. Estas leyendas se hacen muy comunes en lo que sería el Renacimiento. Y bueno, pues hoy conocemos ese principio, esa idea, como los reyes taumaturgos. Es precisamente esta la idea que contempla también la presencia de epidemias. La gente no quiere enfermarse y acude a los reyes y los reyes curan a la gente. Ese curar a la gente, esa demostración de que los reyes pueden curar epidemias, pues es parte de un manejo de poder, es parte de un manejo de legitimidad, es parte del origen de la unificación de los países. Y bueno, evidentemente tiene relación con la presencia de epidemias, con la presencia de gente que se quiere curar y dar varios enfermos en la población. Y bueno, también la participación de los reyes o del poder para poder controlar esta situación, en este caso, pues con la leyenda milagrosa de los reyes. Y bueno, pues es parte de lo que serían las características de la historia de los reyes taumaturgos como un elemento que habrá que incluir dentro de los aprendizajes que estamos teniendo en esta historia de las grandes epidemias del mundo, las grandes pandemias que han cambiado, han marcado un cambio en la historia de la humanidad y pues que al final aquí también juega un manejo de poder, el manejo político de lo que serían las enfermedades. Vamos a pasar al siguiente caso, nuestro caso de epidemia para poder hacer diferentes referencias. Amigos, no se vayan a perder el día jueves, todos los jueves, tenemos nuestro programa de Historia del Mundo por el canal de YouTube y por Facebook, por Historiadores. No se lo pierdan, estamos hablando de los diferentes temas, es una historia cronológica, ya hablamos acerca de la prehistoria, hablamos de Mesopotamia, hablamos de Egipto, la semana pasada hablamos acerca de Grecia y el próximo jueves vamos a estar hablando de la segunda parte de Grecia, la parte clásica, la parte de los filósofos, la parte de las grandes obras de teatro, de la guerra del Peloponeso y finalmente de la parte correspondiente a Alejandro Magno y en la decadencia de lo que sería Grecia para ser después dominada por Roma.
Entonces, bueno, no se pierdan, una historia muy interesante, un acercamiento a lo que sería la historia mundial. Y bueno, pues vamos a continuar después con la historia de Roma, con la Edad Media y con la modernidad. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar platicando todos los jueves en el canal de Historiadores de YouTube, en Facebook. Y bueno, por supuesto, pueden consultar después los programas en Historiadores, donde estamos hablando de la historia del mundo. En este caso, Grecia, segunda parte, el próximo jueves a las 19:30 horas en la noche. No se lo vayan a perder, amigos. Es una historia muy interesante. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. La guerra de Troya, que nosotros conocemos de manera legendaria por diferentes eventos, diferentes héroes. Troya, una ciudad amurallada. Las murallas, según la leyenda, fueron construidas por Hércules. Unas murallas enormes, sumamente amplias y sumamente anchas que cubren la ciudad. Pues están protegiendo la ciudad. Ahí en esta imagen, que es la imagen de la película de la Guerra de Troya, una película moderna, no estuvo Brad Pitt, pues es una magnífica película por muchas de las características, entre otras cosas, la cantidad de gente que se ve en las imágenes de la película y vemos los soldados troyanos protegiendo la entrada a la ciudad. Y de la parte cercana en la imagen, pues vemos a los soldados griegos. Los soldados griegos atacaron la ciudad porque habían raptado a Helena. Y bueno, pues esto fue el motivo de la guerra de Troya. Y los soldados van a ir a combatir. Pero parte del problema es que de repente los soldados, estando en este primer ataque, van a obtener botines. Uno de los botines va a ser el de Aquiles, uno de los grandes soldados. Van a capturar una sacerdotisa de Apolo, se la va a llevar a su campamento y después Agamenón se la va a quitar. Le va a decir, no, sabes que todos los botines son míos, así que le quita a la sacerdotisa y bueno, pues Aquiles se va a enojar. Y así es como empieza la historia de la Ilíada. Pero la Ilíada cuenta la historia de personajes que se van a que van a empezar a caer en una enfermedad. Entonces la historia nos cuenta, la Ilíada empieza con un primer párrafo que dice: cantó Musa la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los griegos y precipitó al infierno muchas almas valerosas de héroes, de las que hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Sucede que los griegos caen en una epidemia de cólera. Cólera, en algunos casos, la referencia se hace a la enfermedad moderna que nosotros conocemos como cólera, pero es probable que haya sido cualquier otro tipo de enfermedad epidémica. Entonces, al final, los soldados griegos se van a enfermar, van a estar muy enfermos en todo el sitio de la ciudad, y pues eso va a mermar mucho su fuerza. Y parte de la historia de la Ilíada empieza con esa enfermedad que arrojó al infierno muchas almas valerosas de héroes, que al final van a ser presa de perros, como dice el verso, y pasto de aves. Y bueno, pues una destrucción una disminución horrible de los soldados que no van a querer combatir porque están enfermos. Y esa epidemia va a ser una referencia literaria muy importante. La presencia de epidemia de cólera que se da entre los soldados griegos en la guerra de Troya, al principio de la guerra de Troya, que va a durar 20 años y termina con el caballo de Troya tomando la ciudad y la ciudad de Troya destruida. Todo esto se creía que eran leyendas y sin embargo hay un arqueólogo alemán que se llama Heinrich Schliemann, que vive a mediados del siglo XIX, que va a irse a Turquía, va a buscar con las diferentes referencias literarias que dice la Ilíada de dónde se encuentra la ciudad de Troya y la va a encontrar. Y es entonces llamativo en donde se dice, oye, pues entonces Troya sí existió y sí fue atacada y sí fue quemada. Entonces al final terminan siendo unas referencias muy interesantes y es probable que dentro de esta historia pues haya una parte de verdad de lo que sería esta epidemia, porque también es una narración muy llamativa. Y bueno, pues muy interesante esta reflexión de lo que sería la historia de esta epidemia entre los soldados griegos atacando a la ciudad de Troya en la guerra que empieza con la narración de la Ilíada, la obra clásica, que es el origen de la historia de Grecia, la historia de Occidente.
una guerra que seguramente se presentó en el siglo XII antes de Cristo. Entonces estamos hablando de hace 3.200 años, en donde seguramente sí se presentó esta guerra, y en donde, pues por las referencias, seguramente sí hubo una epidemia. Y termina siendo muy interesante, también por ser una obra literaria muy relevante en la literatura universal. Vamos a ver el siguiente caso, por favor, para platicar acerca de este tema. Estamos hablando de las epidemias en el mundo. Y ahora llegamos a nuestro caso número 2. Nuestro caso número 2 se desarrolla, si ven, todo lo que sería el Mediterráneo está dominado por todo lo que es el Imperio Romano. El Imperio Romano ocupado desde España, evidentemente con su capital en Italia, toda la zona de Grecia, toda la zona de Turquía que podemos ver abajo del Mar Negro, todo el levante mediterráneo en donde actualmente se encuentra la parte de Líbano, Israel, ahí vemos la parte de Mesopotamia dominada por Roma, y todo el norte de África. Es una extensión enorme y es el momento de mayor esplendor, la época de los antoninos, los antoninos, que sería la historia más esplendorosa y más pacífica del Imperio Romano, de la máxima extensión con la máxima riqueza, unas condiciones fabulosas. Y sin embargo, unos soldados que se fueron a Oriente a cuidar la frontera regresan a la ciudad de Roma y propagan una enfermedad espantosa que termina matando a 25 millones de habitantes. Y la verdad es que termina siendo una destrucción espantosa de lo que sería el imperio. Esta peste va a durar cerca de 15 años y va a propagarse por todo el imperio romano, que tiene una cantidad de habitantes impresionante, desde Egipto hasta España, la zona de las Galias, el sur de Inglaterra, toda la zona de Turquía, toda la zona de Asia Menor, la parte del Mar Caspio y todo el levante mediterráneo, pues tiene una cantidad de habitantes impresionante, pero a lo largo de toda esta extensión se da la peste antonina del año 165 después de Cristo al año 180. Una presencia histórica de 15 años, en los cuales estamos hablando de una cantidad de muertos espantosa y una epidemia terrible, que seguramente pues fue una especie de tifoidea, o de, no, pues más bien tifoidea, no ha de haber sido una especie como el sarampión que se dio a lo largo de toda la que sería el desarrollo del imperio, y pues una peste espantosa en lo que sería esta historia. Evidentemente cambió la historia de Roma. Roma, después de los antoninos, pues va a entrar en un periodo que después va a costarle mucho trabajo volverse a establecer, y poco a poco pues se ve el declive del imperio romano en lo que sería el siglo III y siglo IV, hasta su decadencia en el siglo V. Claro, muchos años pues todavía van a pasar, pero esta epidemia va a ser muy llamativa. Todavía en el siglo IV va a presentarse otra peste muy importante, la peste justiniana, en el año 320, en donde también vamos a tener otra cantidad de muertos espantosa. Y bueno, pues la verdad es que el Imperio Romano no estuvo exento de lo que sería la presencia de estas epidemias, de estas pestes terribles. Y bueno, pues la verdad es que esto es parte de lo que queríamos compartir como parte de la historia del mundo. Un tema que afecta a la economía, un tema que afecta a la población, afecta a la cultura, y pues de una manera terrible. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, por favor, para poder ya concluir con lo que serían estas historias. Hablamos de la peste o de la gripe española. Hablamos acerca de la peste de Nápoles. Hablamos acerca de la viruela en América, que mató una cantidad espantosa de la población. Pero yo creo que la más llamativa y lo que sería nuestra historia número 1 es la peste de la Edad Media, lo que sería la llamada peste negra. El año más terrible de la peste negra fue 1348. Pero bueno, pues la peste empieza en 1347. Se sabe que los primeros lugares en donde se presentó fue en Génova. Génova, un puerto del norte de Italia, donde llegaban los barcos que venían de Medio Oriente, que traían mercancías de la gente que ya había ocupado Medio Oriente. Se traían perfumes, se traían especias, se traía seda. Entonces los barcos iban y venían
pasando por Constantinopla, llegando a lo que sería el levante mediterráneo, la zona del Líbano, la zona de Jerusalén, y terminan ahí intercambiando mercancías. Cuando de repente en el frente de Nápoles aparece un barco que nadie guía, un barco que está un poco a la deriva. Van a acercarse algunas personas de la ciudad para ver qué pasa con ese barco, por qué no se mueve y por qué no ha llegado a puerto. Y al final, abordando el barco, se van a encontrar con la población de adentro del barco, todos muertos, con con la presencia de unos síntomas terribles. La gente, por supuesto, deformada físicamente, le habían salido unos tumores espantosos a lo largo de todo el cuerpo. Y bueno, pues al final esa enfermedad no se detuvo en el barco. Termina propagándose en Génova, después se sabe que se presenta también en Venecia, en Europa poco a poco, en el norte de Italia empieza a propagarse y luego termina pasando al resto del mundo europeo. Termina llegando a España, Francia, a Alemania, en donde la gente primero culpa a los judíos diciendo es que ellos envenenaron las fuentes y por eso nos estamos muriendo de una manera espantosa. ¿Cuáles eran los síntomas? La gente le empiezan a salir unos tumores, le salen en las comisuras de los brazos, en las axilas, a veces en la parte trasera de las rodillas, salen unas bubas, se le llama, unos tumores, que crecen muy rápidamente y a lo largo del día en que se presentan, crecen de una manera tan espantosa que se revientan. Y a la hora de reventarse, se revienta la piel, por supuesto empieza a ser algo muy doloroso, doloroso para las extremidades, doloroso para las articulaciones, pero también doloroso por la piel, porque se revienta. Y entonces al final eso saca una pus espantosa, las bubas a veces toman un color negro. Entonces esas bubas hacen que la gente empiece a contagiarse de peste bubónica, una variedad de la peste bubónica de una manera muy agresiva. Se dice, dentro de las historias hay un cronista que se llama Jean Frassard, que dice que la gente en la mañana se levantaba y desayunaba con sus parientes y en la noche terminaba yéndose a cenar con sus parientes del más allá. Y bueno, pues la verdad es que la presencia de la enfermedad a lo largo de estos años, de 1347 a 1351, pues empieza además a tener una especie como de oleadas, en los cuales a veces de repente hay más enfermos, luego menos enfermos, y por supuesto son contagiados de manera diferente, porque además la gente no se explica cómo está siendo contagiada. Los contagios se dan porque hay una bacteria que vive en el estómago de una pulga y la pulga se propaga con las ratas y las ratas se propagan en Europa en la época. Una particularidad rata oriental, que es la rata negra, porque la rata europea es la rata gris. Y sucede que esta rata negra trae las pulgas se propagan a la ropa, las pulgas se propagan a los animales domésticos y al final la pulga se propaga al ser humano que lo muerde. La pulga a la hora de morder, el problema es que está enferma la pulga con la peste bubónica y parte de los síntomas de la pulga es que está paralizado su sistema digestivo. Entonces a la hora de morder, pues termina regurgitando lo que muerde y ahí es como van todas las bacterias contagiando a la persona que mordieron. Y por supuesto la gente empieza a matar perros y gatos creyendo que son la fuente de la infección. Y bueno, pues al final no saben que son las ratas, ni siquiera las pulgas. Por supuesto, mucha gente termina de repente viendo que alguien se contagia en su casa y terminan abandonándolo. Gente que es abandonada en las calles. Y por supuesto que al final la única forma de lograr salvarse de esta peste es que la gente termina yéndose al campo y huyendo. Las ciudades fueron arrasadas. Estamos hablando de la muerte de una cantidad bestial de población, más o menos el 30% de la población europea, que para la época no ha de haber superado no sé, unos 30 millones. Entonces estamos hablando de 30% de la población que se murió en Europa y pues por supuesto una cosa que cambió la percepción cultural de la gente, la percepción sobre la muerte. La vida es muy frágil.
la vida se te escapa entre los dedos como el agua. Por eso se explica que después de la peste, pues las siguientes generaciones son más vivenciales, viven el momento. Por eso se explica un poco la presencia del Renacimiento. Hay que vivirla a plenitud, y esa plenitud de la vida pues, se ve reflejada en el Renacimiento. También los bienes materiales. Y bueno, pues hay unas historias, por ejemplo, el de Camerón de Boccaccio, que narra la historia de la peste, como una historia verdaderamente espeluznante. Pero bueno, pues entonces el libro tiene un contenido curioso, tiene un contenido muy sexualizado, muy libertino. Son 5 hombres y 5 mujeres que escapan de la ciudad y para poder quitarse el aburrimiento se ponen a contar historias con alto contenido sexual. Entonces al final, precisamente eso se explica, pues por un lado por la presencia del evento de la peste negra, que hace huir a la gente de la ciudad, pero por el otro también, pues precisamente ese tema de la sexualidad, pues la frugalidad, lo frágil que sería la vida, lo rápido que puede pasar. Y bueno, pues es precisamente yo creo que nuestra referencia más importante a lo que serían las epidemias del mundo, la peste negra, nuestro número 1 en lo que sería la presencia de epidemias en el mundo, cambió la historia del mundo, cambió la percepción humana del momento, explica mucho de lo que sería el origen del Renacimiento y explica muchas características del mundo moderno posterior a la presencia de la peste. También pues cambia la economía, la gente trabajaba en ciertas cosas, se muere. En la medicina, los médicos terminan utilizando unos utensilios muy extraños, hasta sus máscaras que parecen así como de cuervos, con picos de ave, pretendiendo que con eso la gente pudiera no contagiarse. Comportamientos en las tumbas, se enterraba a la gente en fosas comunes y se ponían apenas una capa de cal y pues por supuesto las ratas se propagaban todavía más en esa fragilidad de cómo están enterrados los cuerpos. Y también pues parte del cambio económico, porque no hay quien cultive o quien coseche los campos, quien ordeña las vacas. Se aumenta el ingreso de los sobrevivientes, pues porque pueden explotar todos estos bienes. Y la presencia de la muerte en la cultura, la presencia de la muerte en todas estas expresiones culturales. Y bueno, pues nada, amigos, esto es precisamente lo que queremos platicarles el día de hoy en nuestra historia de Mente Sana en Cuerpo Sano en esta semana, lo que serían las grandes epidemias del mundo. Muchísimas gracias por estarnos viendo, muchísimas gracias por sus mensajes. Betty Gutiérrez, muchísimas gracias por estarnos viendo. Nos dijo que hablábamos acerca de gripes. Y Mal Toby, pues dice que habla acerca de un arma muy bien usada cuando hablamos acerca de la conquista, con el intercambio de viruela, con sífilis, en lo que sería la conquista de América, el descubrimiento, el encuentro de dos mundos. Y bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Esto fue Mente Sana en Cuerpo Sano. Nos vemos la próxima